Ya abre. Y de hecho ahora como que igual vamos a ver unas preguntas de probabilidades coligativas. No muchas, pero unas poquitas. Ya. Entonces vamos a empezar con esta. Que dice, al comparar los siguientes compuestos orgánicos, ¿se puede afirmar correctamente que son isómeros? No sé cómo que la pueden ver. Me acuerdo que está difícil. Pero quizás no sé, lo que siento como que le hace falta es como un papel para rayar. Ya, pero igual yo les puedo como dibujar las cosas como para que lo vean mejor. Ya, entonces los isómeros tenían como la misma fórmula molecular, pero eran como distintas cosas. Entonces lo que hacen en esta pregunta, lo que tienen que hacer es como contar como cuántos carbonos, hidrógeno y lo que haya hay. Esta tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, siete. Siete carbonos. Una, dos, cinco, seis, siete carbonos. Una, dos, tres, cinco, seis, siete. Siete carbonos. Ya, entonces de carbono todo igual, que era como lo más rápido, por eso como quise los carbonos primero, ahora los hidrógenos. Tres, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hidrógenos. Allí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14. 14 hidrógenos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrógenos. Y esta tiene 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hidrógenos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sí, en la D. Porque en la B, ya, este, este y este tienen la misma fórmula molecular, que es como, a ver, C7H14. C7H14 y C7H14. Y esta tiene C7, no, esta 12, esta 12, 14. Entonces la distinta era esta, y esta como que no es isómero. Creo que no hay dudas con esta, creo. Bueno, creo que voy a pasar a la siguiente. Ya. Entonces, esta dice, la siguiente figura representa una molécula orgánica. Al respecto, ¿cuál es su fórmula condensada? Ya. Si recuerdan, aquí está la predicción de Newman, que es una de las cuatro predicciones que vimos, y no sé, a veces como que de la de Newman como que no es tan fácil verlo, así que la pueden pasar como a la de Caballete. Y ahí quizás como va a ser más fácil. Entonces ahora la voy a pasar a Caballete. Ya, no sé si se entiende que este Caballete es lo mismo que la de Newman. Ojalá lo entiendan. Igual no sé, después podemos ver. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay un carbono, acá hay otro carbono y acá hay otro carbono. Y si escribimos como esto, la fórmula condensada, lo primero es con este. CH3, por esto que está aquí. A ver, con otro color ahora. Por esto que está ahí, CH2. mm, CH2 por eso que está ahí. Y el OH. Por eso sería la B.
No sé si se entendió esto. Como que te da la estructura de Newman, pero igual como que la podían hacer como la de Newman sin pasar la caballete. Pero yo siento como que si la pasaban como a caballete se entendía como más. Pero al ojo igual podrían. Ya. Entonces creo que vamos a pasar como a la siguiente, que te preguntan cuál de los siguientes pares de compuestos son isómeros entre sí. Y es como lo mismo de siempre, tienen como que contar cuánto de cada átomo hay y se van a dar como cuánto. Ya. Igual como que no se lo voy a ir haciendo mientras lo hacen, mientras dicen algo. Usted tiene uno, dos, tres, tres carbonos, dos, tres carbonos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hidrógenos, y esta tiene tres, cinco, seis hidrógenos. Por lo tanto, esta ya no sería, porque ya es como distinta. La siguiente es uno, dos, ambos tienen dos carbonos, pero cloro tiene, esta tiene un cloro y esta tiene dos cloros. Ahí. Un cloro, dos cloros. Por eso esta ya tampoco sería. Esta es la siguiente, la C. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4 y 5. Esta tiene 4 carbonos y esta tiene 5 carbonos. Por lo tanto, tampoco sería. Cuento los carbonos primero porque igual es como lo más, no sé, rápido de contar, para que no pierdan tiempo. Uno, 2, 4 carbonos y esta tiene uno, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Entonces, sí, como decían en la E, esta tiene uno, 2, uno, 2, 2 carbonos, 2 carbonos. Ahora vamos con los hidrógenos. 3, 5, 6. 6 hidrógenos. 3 y 6. 6 hidrógenos. Y lo que queda es un oxígeno. Oxígeno, oxígeno. Un oxígeno, un oxígeno. Por lo tanto, sí sería la E. ¿Alguna duda con esta? No sé, como lo que recomiendo es como que cuenten los carbonos primero porque es como lo más rápido. Y es como lo que siempre va a haber en verdad. Ya, entonces, la siguiente, ¿qué dice? Dadas las siguientes representaciones, se puede afirmar correctamente que, ¿cuál creen que es? Se preguntan como relaciones entre esas tres moléculas. Yo siento que está como, no sé, puede que tenga como una pequeña trampa. Ya. No sé si recuerdan, no sé, cuando vimos como que algo era quiral y algo era aquiral. Cuando algo era quiral, pues igual como que no sé, podría como que ponérselo, pero me voy a demorar. ¿Se entiende esta pregunta? Quizá eso no sea más fácil. ¿Se entiende? ¿Alguien que me diga? Como para que volver a mostrar la diapositiva de cuando vimos eso. Pero siento que igual quedaría más claro si lo pusiera. Ya, vamos a hacer como el esfuerzo de... Ya se ve esta, ¿no es cierto? Aquí está la clase de proyecciones. Ya. Entonces teníamos esto. Centro simétrico quiral. Quiral es cuando... No sé si se está viendo esto.
Ya, Kiral era cuando tenía como los cuatro sustituyentes distintos, y eso significa que la imagen no es superponible, que yo creo que arriba sale, aquí, no superponible. Eso es cuando es Kiral. Y cuando es Akiral es cuando hay como, hay uno que es igual. Entonces ahí como que sí se pueden superponer. Solo cuando tienen los cuatro sustituyentes del carbono distintos, solo ahí no son superponibles. Ya. Entonces la pregunta era esta vez. De que era esta. Ya. De las siguientes representaciones se puede afirmar correctamente que preguntan como cuáles son iguales y la respuesta correcta es la D, es la E. En la E. Todas las tres representaciones corresponden a la misma molécula. ¿Y por qué? Es porque todas son aquirales. Miren, si se dan cuenta como que todas tienen como dos hidrógenos, entonces ninguna es quiral, ninguna como que tiene las cuatro cosas distintas. Y por eso todos se pueden superponer. Quizás la 2 y la 3 es más fácil como verlo. Miren, no sé si la 2 por ejemplo, la voltean, como que queda igual. A ver, creo que sí. Creo que sí queda igual a la 3. Y como que esa es como más fácil como verlo que sí son iguales. Pero si voltean la 2 y la 3 también como que se van a hallar como con que sí, puede superponerse con la 1. Y es porque son aquirales, no son quirales. Solo cuando tienen los cuatro sustituyentes distintos se pueden, ahí no son superponibles. No se entiende como esta. No sé, alguien que me diga si se entiende. Dale, habla nomás. Creo que a mí, por ejemplo, me confunde esto de moléculas. ¿Cómo diferenciarlo, por ejemplo, cuando hablan de compuesto? Porque acá el orden es distinto. Entonces, de pronto, si uno está como hacia adelante o hacia atrás, tal vez cambia como la función, o no sé, como el desempeño que tenga el coso. Entonces ahí yo sé que hay como términos que lo diferencian, pero no sé cómo cuál es cuál. Como que no te entendí muy bien la pregunta. Que de repente, por ejemplo, ya, si dice así como las tres representaciones corresponden a la misma molécula, ¿Ya? de pronto el término molécula está como malo. Era como, no sé, tal vez era compuesto o tal vez al revés. No sé si me explico. Es que Que hay algunas como categorías que hacen la diferencia como en la ubicación que tienen los cositos. O eso da lo mismo. ¿O no? yo creo que da lo mismo como lo que estáis como diciendo. Pero molécula, no sé, como la definición, si lo googleáis, yo creo que te va a salir como un conjunto de átomos, ¿o no? Ya, Estoy casi seguro que te va a voy salir a como un buscar. conjunto de átomos. A ver, igual como que voy a ver ahora lo que dice. Pero estoy segurísimo. Dice como conjunto de átomos. Y esto sí es un conjunto de átomos. Dice, agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia, pura y conserva todas sus propiedades. Eso, eso como, no sé, tal vez donde están como en una orientación espacial distinta, tengan como distintas propiedades. No sé En si ahí se... cambio, no sé, como lo que tú decís como de compuesto, igual como que aquí no lo preguntan. Es como algo más grande. No sé, un compuesto me imagino es como una mezcla de dos cosas. Yo eso me imagino como con compuesto. Igual como que aquí en ninguna pregunta sale en las cinco alternativas como que dice molécula. Molécula, 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 y aquí molécula, molécula. Como que tampoco había como otra opción. Todas como que eran moléculas. Y esta como que ya todas tenían como dos hidrógenos. Aquí todas tenían esto, este metil de acá, y todas tenían como el OH. Por eso eran como que todas tenían como lo mismo en verdad. Y si todas se giran o se mueven así espacialmente, como que va a llegar un punto en que sí las podéis superponer. Y todas sí van a ser como lo mismo. Mira, distinto sería, ¿dónde está? Distinto sería como
si fueran enantiómeros, que todas son distintas. Por ejemplo, está como estas dos manos que te salen ahí, que sale como con un dibujito. No sé si veis como esa molécula que está aquí, en el dibujito de las dos manos. Hay una molécula justo en la palma. Ahí como que todas son distintas. Y ahí como que no se pueden superponer. De hecho, aquí como en rojito dice, no superponible. Pero es porque los cuatro átomos que tiene el carbono son distintos. En cambio, en la pregunta no son distintos los cuatro. Si las tres tienen como dos hidrógenos. Por eso no es quiral, es aquiral. Esa es como la explicación de esto. No sé, igual no sé si veis bien como la 2 y la 3 como que igual la 2 y la 3 como más claro que sí son lo mismo. Porque mira, como que voltea como la 2 a la 3 como trata como no sé, de girar la 2 a la 3 y como que ahí, no sé si lo visualizan, como que sí es lo mismo. Por ejemplo, miren, como que, a ver, espera, voy a rayar. Como que este metil aquí está atrás, pero si ahora como que lo giran así, giran el 2 al 3 así, como que ahora este metil va a quedar adelante, aquí quedó adelante. Y este hidrógeno que estaba aquí adelante, si voltean el 2 a la 3 para acá, lo voltean así, como que este hidrógeno se iba a quedar atrás ahora. Y bueno, esto de abajito, como que sí están en el plano, no sé si recuerdan que cuando les sale una línea, es porque si están en el plano, también van a quedar en el plano. No sé, el 2 y el 3 como que se ve más claro que sí son lo mismo. Ya como el uno quizás como que ya es más difícil como verlo. No sé, al menos ven el 2 y el 3 que sí, es más claro, según yo. Pero la explicación es porque todas son equirales, porque todas tienen como... Ninguna tiene las cuatro cosas distintas. Y esa es como la condición como para que no sean superponibles. No sé, ¿alguna duda con esta? O paso a la siguiente. Ya creo que voy a pasar como a la siguiente. Dice, la predicción de Newman correcta para el alcohol isopropílico. ¿Cuál es? No sé si recuerdan como el isopropil, que era como así, era como un radical como característico que era como, no sé, le dicen como una pata de gallo. A ver, lo voy a dibujar mejor. Creo que voy a volver al tablet mejor. Ojalá me deje volver. Me da lata como que a veces como que no me deja como volver. Pero del computador es más fácil porque puedo como cambiar de diapositiva fácilmente. Por eso como que se lo cambio. Ya, me dejó. Aquí está. No sé, lo bueno como del tablet es como que uno puede escribir y se ve mejor. No sé si recuerdan como el isopropil, que era como así. Entonces el alcohol isopropílico sería así. Entonces eso es como lo que te pregunto como cuál es. Y no sé, lo que yo recomiendo cuando les den como proyecciones de Newman es como que la pasen a caballete, porque no sé, es como más visible. Igual podrían, no sé, como por ahí como, no sé si ven como, si distinguen muy bien las proyecciones de Newman, quizás lo podrían hacer al ojo. Pero para estar como más claro, lo podrían pasar como todo a caballete en verdad. Ya, entonces las voy a pasar todas. La A.
CH3, aquí no H. Y ahí pasé la A. Ahora como que voy a pasar como las otras. CH3, H y OH. Y puro hidrógeno. No sé, por el chat igual pueden decir como si ya la vieron. ¿Cuál es? Ya, es una de esas tres, como para no estar como todo el rato. No sé si la vieron porque son dos CH2. Ya, es una de esas tres que dibujé, como para no estar todo el rato. Ya, entonces sí, en la B. Miren, en la B, si se dan cuenta, como que aquí hay un carbono, acá hay otro carbono y acá está como el otro carbono. Y aquí está como el CH3 que decíamos que estaba aquí, CH3. Estos son, ah no, aquí hay un 3. Este es el CH3 de acá. Y bueno, aquí es esto. Creo que me equivoqué en algo. Ah, no, acá es solo CH. Sí, solo CH. Ahí el CH de aquí y el OH de acá. Por eso sería la B. No sé si se entendió. Me confunde el orden, pero caballete. Mm, mira, podremos como pasar como otra. Y no sé, ahora como con colores como que quizás para que lo veáis como mejor. A ver. Ya. Ya. Entonces, esto verde que marqué aquí es como lo que está como adelante, saliendo de la pantalla. Y en el caballete, lo que está saliendo de la pantalla se pone como también como aquí, a la derecha. Entonces aquí tú ponís como lo mismo. Lo mismo, mira, de hecho es hasta la misma forma. Un hidrógeno, un hidrógeno. Aquí este es CH3, CH3. Aquí un H y aquí un H. Y lo que está atrás es como otro carbono, pero está como generalmente con un enlace simple. Sí, generalmente, aunque también podría estar como con un enlace doble, pero aquí está como con un enlace simple. En cambio, lo que está atrás está como con un circulito. Está en este circulito que esto es otro carbono. Entonces hacemos la línea para atrás y aquí hay otro carbono, que no es necesario como que dibujarlo, pero como que le puse a punto como para que se dieran cuenta que hay otro carbono. Y ese carbono está unido, este hidrógeno, este hidrógeno y este grupo OH. Y de hecho como hasta en la misma forma. A ver, para abajito, ahí para abajo está ese hidrógeno, aquí para los lados hay otro hidrógeno y aquí está el grupo OH. No sé, quizás como ahí como con los dibujos, con los colores como que se entiende como más. Y eso es como, no sé. Y siempre pueden pasar como de mismo en a caballete. Yo siento que es más fácil como visualizarlo. No sé, siento que ya, le pregunto por el alcohol isopropílico, pero así como solo viendo, igual podrían como solo viendo como las fricciones de Minimal. Pero siento, no sé, como que quizás se podrían confundir y por eso las pasé como a caballete. Pero no era necesario. Ya, y por eso es la B. La B tiene como esto es igual a esto, que el alcohol isopropílico. No sé, quizás se podrían como haber confundido como con el nombre, no saber cuál es el alcohol isopropílico. Ya, pero aquí dice como isopropílico.
Entonces no sé si recuerdan como el isopropil era esto, era este radical isopropil. Y va, no sé, el alcohol, ahí está el alcohol. Y este es el alcohol isopropílico. Quizás por el nombre, quizás, no sé, se podrían haber confundido. ¿Alguna duda con esta? O paso a la siguiente. Ya, creo que voy a pasar. Ya, dice, ¿cuál de los siguientes compuestos es o son isómero del ácido pentanoico? Bueno, aquí está el ácido pentanoico. Dice como cuál es isómero de él. Entonces, para hacer este, bueno, o sea, como que lo mismo de siempre, como contar los carbonos, hidrógeno y todo lo que haya, como todo lo que tenga el ácido pentanoico, como que lo dividen y como que se van a ir a dar cuenta por los átomos. Si lo cuentan, tiene uno, 2, 3, 4, 5 carbonos, 5 carbonos, hidrógenos tiene 3, 5, 7, 8, 9, 10 hidrógenos y oxígenos tiene 2, 1, 2. Entonces lo que te preguntan es como, ¿cuál de estas tres moléculas tiene como los mismos átomos? Que esa es como la definición como de isómero. Ya, entonces como que voy a ir como contando mientras, no sé, alguien puede. De 1, 2, 4, 5, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 5 carbonos. Ahora vamos con los hidrógenos. Todo igual. 3, 5, 7, 8, 9, 10. 10 hidrógenos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrógenos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrógenos. Y ahora lo último que nos queda son los oxígenos. 1, 2. 2 oxígenos. 2 oxígenos. 1, 2, 2 oxígenos. Entonces, ¿cuál sería igual? Sería 1 y 3. La de. ¿Alguna duda con esta? Creo que en verdad como que siempre preguntan como lo mismo. Ya. Entonces paso a la siguiente. Que es como súper parecida en verdad. ¿Cuál de los siguientes compuestos son isómeros del 1-butanol? Pero aquí no te dan como el 1-butanol. Igual como que tendrí como que saber. Entonces, por el but sabemos que tiene 4 carbonos y en la posición 1 tiene un OH. Ahí, el OH en la posición 1. Ya, ese es el 1-butanol. Y te preguntan cuál es el isómero, ¿no? Sí. 4 carbonos, hidrógenos tiene 5, 6, 7, 8, 9. No tiene 10. 10 hidrógenos y un oxígeno. Entonces te preguntan cuál tiene como lo mismo. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ya todos tienen 4 carbonos. Ahora vamos con los hidrógenos. 3, 5, 8.
5, 8, 9, 10. Y ahora con lo que falta que solo oxígeno. 1, 1. Un oxígeno que parece un 10 pero un oxígeno. Entonces, ¿cuál tiene lo mismo esto? Y si vemos es... Ya esta sí, esta no, y esta sí. 1 y 3. D. Entonces sería la D. ¿Alguna duda con esta? Ya creo que vamos a pasar entonces a la siguiente. Que te preguntan, dadas las siguientes moléculas, te dan estas dos moléculas. No sé, para como la duda anterior es como lo mismo, estas sí son moléculas, que es un conjunto de átomos. ¿Ya? ¿Qué tipo de isomería presenta? Y ahí como que te dan muchos tipos de isómeros y te preguntan cuál tipo de isómero es. Ya, sí, es la C de función. No sé si recordamos que igual, no sé si tienen duda, igual podría como proyectarles como la clase para que lo vean más claramente. Pero si recordamos como la isomería de función es la que cambia el grupo funcional. Este es, esta molécula tiene alcohol, funciona como alcohol, y este es un éter, pero no sé si cuentan como los carbonos, los oxígenos y los hidrógenos, como que tienen la misma fórmula molecular. Pero esto es un alcohol y esto es un éter. De cadena no puede ser porque por lo mismo, en verdad, tendría que tener como la misma función. La deposición también tiene el mismo grupo funcional, pero en otro lado. Estereoisomería, ¿no? Isomería óptica, como que es cuando son como las manos, cuando son como espejos. No sé, ¿alguna duda con esta? Quizá no lo dije también. O todo claro. Lo que tenían que recordar era como que isomería de funciones, como cuando cambia el grupo funcional. Ya creo que no hay duda. No sé. Ya. Esta siguiente dice, en el equilibrio, el porcentaje de existencia de un conformero respecto a otro está regido por la temperatura a la cual las sustancias están sometidas. Esta existencia está relacionada a la estabilidad relativa de los conformeros cuando la temperatura del medio es alterada. Los porcentajes de existencia de cada conformero puede verse modificados tal como lo muestran los datos siguientes. Ya, aquí te dan como un escenario como uno, son como distintos escenarios. Este escenario uno se caracteriza porque la temperatura es de 20 grados Celsius. Este escenario 2 se caracteriza porque la temperatura es de 65 grados Celsius. Y aquí está como el conformero uno con 20% y el 2 con 80. No sé, igual si lo suman ambos dan 100, que obvio igual. Aquí el uno tiene 40% y el 2 60%, pero la temperatura es distinta. Ya, abajito te dice. Para un alcano del tipo propuesto en la figura, este alcano. Ya, te dan este alcano ahora. Voy a cambiar de color. Se proyectan sus conformeros alternado y eclipsado. No sé si recuerdan como la fórmula alternada y eclipsada, ya, pero aquí están abajito, usando la estructura de Newman. Entonces, para esto se hace el Newman alternado y para esto se hace el Newman eclipsado. Se hacen estos dos. Entonces te preguntan, de acuerdo a solo la información anterior, ¿es correcto concluir que se ve como larga?
¿Qué es correcto concluir de todo lo que dice ahí? Esta yo digo, igual siento como que tiene como una trampa, no es como tan clara. Ya como que, igual les voy a decir como la trampa que tiene, es como que en verdad nunca dicen como que cuál es el conformero uno y cuál es el conformero 2. Entonces como que nunca es claro, no sé si este será el conformero uno o este será el 2. Porque nunca lo dicen, no sé si leen la pregunta, como que nunca lo dicen en verdad. Solo dice que hay un conformero uno y un conformero 2. Creo que sí, es la E. Ah, no, no es la E. Es la B. Mira, la B dice, el aumento de la temperatura favorece la obtención del conformero de menor estabilidad. Entonces, si nos vamos, esta es la experiencia uno y esta es la experiencia 2. Aquí en la 2 se aumentó la temperatura, pasó de 20 a 65. Y aquí en el uno el conformero uno estaba con 20%. Eso significa como que no es tan estable, por eso hay poco. En cambio del otro, estamos en el uno. En cambio en el otro, en conformero 2 tiene 80%. Por eso ese sería como el más estable. No sé si recuerdan como, bueno, quizás esto como que no se los dije, pero igual quizás como lo han escuchado, como que el ciclohexano tiene como dos conformes igual, el de sí y el de bote. Y el más frecuente, el más estable, es el de silla. El de sí y el de silla se encuentra como, no sé, como en el mundo, como en mayor porcentaje. Y el de bote se encuentra muy poquito, porque el menos estable. Entonces, esta es como la misma idea. Ya, entonces aquí al aumentar la temperatura, aquí el uno aumentó su porcentaje. Ahora el uno tiene 40% y el 2 disminuyó de 80 a 60, que es como el más estable, por eso hay más, porque es más estable, porque el que tiene más porcentaje de existencia es el más estable. Porque igual es lo lógico, no sé si hasta la palabra igual lo dice, si es más estable, entonces como que sí hay más, pues, porque es más estable. Ay, quizás no sé cómo explicártelo, pero esa es como la razón, porque es más estable realmente. No sé, la naturaleza es como más estable, por eso hay más. Si es inestable, va a haber poco, porque es tan inestable que, no sé, es tan inestable que va a cambiar luego. Realmente no sé otra manera como de explicártelo. Sentí como que con la palabra estable e inestable, quizás como que sentí como que se explicaba por sí solo. No, profe, está bien. Sí, es que, no sé, pensé que como que no estaban relacionados. Ya, pero si la palabra estable e inestable en esta pregunta sí están como relacionados. Algo inestable, algo de lo que es inestable, realmente como es inestable, hay poco. Entonces la B nos dice el aumento de temperatura favorece la obtención del conformero de menor estabilidad. Entonces el uno era el de menor estabilidad porque hay poquito, se aumentó la temperatura de 20 a 60 y aumentó. Aquí, aumentó. Por eso sería la B. No sé si quedó como una duda con esto. Por eso les dije, no sé, como que quizás tiene como una pequeña trampa. Y en cambio, miren, por ejemplo, no sé, la dice a 20% el conformero mayoritario es el eclipsado. Pero acá como que nunca especifica si el uno o el 2 es el eclipsado o el alternado. Como si ve la pregunta de nuevo, como que nunca lo especifica en verdad. Así que no sé, no podríamos saber si está el uno o el 2 o está el uno o el 2. No sé, dale, pregunta de nuevo. Profe, Uno podría, y dale. lo que usted dice así como el que tiene más porcentaje como de existencia es el más estable. Sí, Entonces no podría ser que en este caso el conformero 2 sea el alternado y el conformero uno el eclipsado. es que alternado eclipsado solo son como formas en las que pueden estar. No es como que alternado o eclipsado uno sea más estable, solo son formas.
Como que creo Ah, que ya, 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 ya. nunca hablamos como que uno, el alternado o el eclipsado, si fuera más estable. Solo son formas. Y ahí, aunque tenga anotado eclipsado al medio y a la izquierda alternado, tampoco se puede considerar ese punto. Y tú lo estás diciendo como por esto que dice acá, ¿no es cierto? Cierto, sí. Ya, mire, No, dice, si no se se puede proyectan su determinar conforme, si es uno. o sea, sí, po, alternado, aquí está el de alternado, aquí lo vuelvo a decir, alternado, a ver, con otro color. Ya, ay no, el mismo, este verde que no. Ya, alternado, ya, alternado. Y es que, sí, realmente, y eclipsado, pucha, el mismo color, se me están acabando los colores. Eclipsado y eclipsado. Y es que en verdad sí, po, esto es un eclipsado. Cuando está eclipsado, no sé, imagínense un eclipse, algo tapando algo. Cuando hay un eclipse, algo tapa algo. Por eso sí, pues este es el eclipsado y este es el alternado. Pero esto no dice como que uno sea el conformero uno y el conformero 2. Como que está diciendo lo que hay abajito nomás. No está diciendo que uno sea, no sé si se entiende cómo es. Solo te está diciendo como que sí, igual es evidente, sí, este es el alternado y este sí el eclipsado. No lo está relacionando con lo que hay arriba. No sé, ¿algo más que decir de esta? Y en cambio, todo lo que está como aquí arribita, a ver, sí, todo lo que está como arribita tampoco, nunca lo relacionan con lo que está abajo. Nunca dice como que algo eclipsado o algo es alternado. Como que no hay una relación. Son como dos informaciones como aparte. En cambio, ya, la correcta era la que dice, el aumento de temperatura favorece la obtención del conformero de menor estabilidad. Realmente eso es lo que pasa. El de menor estabilidad ahora tiene más porcentaje a un aumento de la temperatura. Y como que todas las otras alternativas como que relacionan eso, como que relacionan como uno con el alternado o el dos con el eclipsado o no sé, al revés. Y es como información como que nunca aparece. Por eso no podríamos saber si este es el uno o el 2 o este el uno o el 2. No sé si queda como alguna duda con esta. Igual está como, no sé si es rara, pero siento que tiene como trampa. Ya, entonces pasamos a la siguiente. Dice, la presión que ejercen, ya pasamos a propiedades cualitativas, ya dejamos los isómeros y proyecciones, ya dice. Y esta bolera de, no, ya. La presión que ejerce la molécula gaseosa de un líquido cuando la fase gaseosa se encuentra en equilibrio dinámico con la fase líquida. ¿Corresponde a la presión? Ya, entonces, ya imagínense que aquí como que hay un líquido. Y aquí están como sus, a ver, con otro color. Ya, ahí. Estas son como las moléculas gaseosas de un líquido. Ya, entonces dice, la presión que ejerce la molécula gaseosa, aquí está la molécula gaseosa de un líquido, abajito está el líquido, cuando la fase gaseosa se encuentra en equilibrio dinámico con la fase líquida, corresponde a, entonces te están preguntando como la presión que ejerce esta es la fase gaseosa. Entonces, dijiste la B, alguien dijo la B, no sé si recuerdan que cuando vimos como la presión de vapor, es como lo que su nombre dice.
La presión de vapor, la presión como que ejerce el vapor de algo. No sé, igual como que les podría como, ¿se entiende esto? A ver, ya por ejemplo hay una tetera. Qué horrible mi tetera, la verdad. Qué fea. Ya hay una tetera y abajo hay fuego. Ya aquí está el agua. Entonces, a mayor temperatura, como que se va a tender esta agua a evaporar. Y a mucha temperatura, como que estas van a ejercer mucha presión. Y esa es la presión como que hace el vapor. Esta es como la misma idea. Y eso se le llama presión de vapor, como lo vimos en la clase pasada. La presión que ejerce el vapor. No sé si se entiende cómo es. Ya creo que sí. Ya, esta dice, en el contexto de las propiedades coligativas de las soluciones, el descenso del punto de congelación. Uno, se relaciona directamente con la constante crioscópica. Dos, es inversamente proporcional a la concentración molar del soluto. O tres, es numéricamente igual al aumento del punto de ebullición. Entonces, si recordamos, descenso del punto de congelación. Ya, entonces, la fórmula del descenso era esta. El descenso era igual a la constante crioscópica por la molaridad. ¿Por qué no vemos si la pregunta anterior? Ya, espera, al tiro volvemos a... Ya, y aquí por un posible I. ¿Qué es osmosis? Y ya mira como que, ya, te voy a como proyectar como cuando vimos esto en la clase. Ya, ¿se está viendo? Propiedad coligativa. ¿Se está viendo como esto? Ya, sí, se está viendo aquí. Ya cuando vimos como la presión de vapor, aquí era esto, como lo mismo que le explicaba, la presión que ejerce el vapor. Y aquí, por ejemplo, esto es como lo que le explicaba de la temperatura. Aquí está la temperatura en Celsius. Al aumentar la temperatura, aumenta también la presión de vapor. Y aquí como que se puede ver como visualmente. Aquí están como las moléculas de gas y aquí igual. Y aquí no sé, como que vemos que hay menos moléculas por el soluto que se le agregó. Entonces bajando a la osmótica que creo que está abajo. Aquí está la presión osmótica. Ya. Entonces, en sus clases de biología, como que vieron en algún momento la osmosis, donde aquí hay una solución hipotónica. Hipotónica es como cuando hay poquito soluto y mucho solvente. Y aquí está una solución hipertónica, que tiene como mucho soluto y poca agua. Acá creo que agua, en verdad. Sí, agua. Aquí dice que agua. Entonces, como para igualar las concentraciones, esta agua va a pasar como de aquí para acá. ¿Ya? Eso es la osmosis. Eso vieron en biología que era la osmosis, ¿o no? Bueno, acá se ve como ya todo cuando pasa. Ya, eso vieron que era la osmosis. Entonces, una vez como que pasa esta osmosis, queda esto, pero queda como esta columna aquí más bajito y esta columna aquí más grande. Ya, pero también sabemos como que como la 2 esta es la uno y esta es la 2. Acá como la 2 tiene más peso, va a ejercer mayor presión hacia abajo. No sé si se entiende cómo es. Sí, profe. Ya. Entonces, mira, aquí si voy a cambiar el color. En este punto, como que aquí serían como iguales las presiones de ambas columnas,
pero esta tiene como algo que sobra. Tiene lo que está más arriba de la otra, como, bueno, no sobra en verdad, como lo otro que está, no sé cómo explicarlo. Ya, pero esto, que es como lo que tiene más del 2 que el del 1, es la presión osmótica. Entonces, como que eso como que nada que ver como con la pregunta que ¿cuál era? A ver, volvamos a la pregunta. Era esta. Te decía, la presión que ejerce la molécula gaseosa de un líquido cuando la fase gaseosa se encuentra en equilibrio dinámico con la fase líquida corresponde a... Entonces, la presión osmótica como que nada que ver como con los gases. Son como distintas Profesor, presiones. sí, ¿Vale? sí, ahí está explicado. Gracias, profe. Entonces, mira, la única presión era esta. ¿Dónde está? Ahí, presión de vapor es la única como que tiene gases. Ya, ya. Sigamos con el computador entonces. ¿Cuál? No, no hay acá, hay acá. Ya, entonces esta. ¿Cuál creen que es? Te preguntan contexto de propiedades cualitativas de las succiones, el descenso del punto de congelación, ¿con qué se relaciona de esas tres que hay ahí? No te entendí, eso que pusiste en la A, no sé qué es 3, no sé cómo que escribiste mal. Pero si recordamos como la fórmula del descenso crioscópico, era esta. La molalidad por la constante crioscópica. Por un posible I. Por un posible I, pero este como que no es el caso. Ya, no es el caso igual. Pero como para que recuerden igual que hay un posible I, un factor de Van Hoff. Entonces, ¿cuál de estas se relaciona directamente con la constante crioscópica? Sí, se relaciona directamente. Esta es la constante crioscópica. Se relacionan directamente. Sí, esta sí sería. E inversamente proporcional a la concentración molar del soluto. Aquí está la concentración molar y si lo vemos es directamente proporcional, porque si aumenta la concentración molar, también aumenta el descenso crioscópico. Por eso esta no es. Dice que son inversamente proporcionales y son directamente proporcionales. Ya, la 3. ¿Es numéricamente igual al punto de ebullición? No, no, no porque tienen distintas constantes. No. Si recuerdan, la fórmula del aumento ebullioscópico es esta. Ebullioscópico igual a la molalidad por la constante ebullioscópica. Y acá como lo que cambian es las constantes. Esta constante es distinta a esta constante. Por eso que la 3 no es. No sé si se entiende cómo esta y sería la A. ¿Se entiende esta o alguna duda? Ya, entonces pasamos a la siguiente. Ya. Te preguntan cómo, considerando que el etilenglicol, masa molar, la masa molar es un compuesto soluble en agua, que se puede utilizar para disminuir la temperatura de congelación del solvente en una solución. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de masas de agua y etilenglicol formará la solución con menor temperatura de congelación?
Entonces lo que te preguntan es como, ¿cuál de estas combinaciones tiene la menor temperatura de congelación? ¿Cuál creen que es? Ya, voy a cambiar al tablet como para escribir, para que me cueste menos escribir. Ya. ¿Se entiende esta pregunta? Ya, igual como que la voy a ir haciendo. Entonces, como lo importante de esta pregunta es como, ay, como que te preguntan cuál es lo que tiene menor temperatura de congelación. Eso es como lo importante. Si recordamos, la fórmula era la temperatura de congelación igual a la molalidad por la constante crioscópica por un posible, pero este como que tampoco es el caso. Entonces sería solo esto. Entonces, la pregunta como que te dan como la masa de agua, aquí masa de agua, y te dan la masa del etilenglicol. Y nosotros necesitamos como obtener como la constante crioscópica, que si vemos como el ejercicio, como que en ninguna parte dan como la constante crioscópica. Así que como que lo vamos como a omitir. Ya. Lo otro que podemos obtener es la molalidad. La molalidad, que esto sí lo podemos como sacar de alguna parte. Si recordamos la fórmula de la molalidad, eran los moles de soluto dividido kilogramos de solvente. Y esa información sí la tenemos, o sí la podemos sacar. Entonces lo primero que podríamos como sacar es esto, los moles de soluto. Acá en esta parte te daban la masa molar y aquí la masa en gramos. No sé, entonces si recuerdan, no sé, la fórmula del peso molecular, bueno, masa molecular, es gramos dividido mol. Esa es como la fórmula. Entonces despejando mol, entonces los mol es igual a los gramos dividido la masa molecular. Entonces, ahora como para cada alternativa hay que como calcularle los moles. Para la A sería 248 dividido 62. Sí. Para la B, C, D y E. 124 dividido 62. 72 dividido 62. 31 dividido 62 y 15,5 dividido 62. Ahora se calculan todos eso y te va a dar como los moles. Ya, esta tiene un mol, un mol. Esta tiene 0,5 mol. Esta tiene 2 moles. Y esta creo que tiene 4 moles. Espero que sea así. Y esta tiene, creo que 0,25. Ya, estoy casi seguro que es así. Ya. Y lo otro que
que necesitábamos era esto, el kilogramo de solvente, que aquí está, que es la agua, masa de agua en kilogramos. Entonces, para cada alternativa se saca la molalidad. Aquí, para la A, B, C, D y E. Entonces la molalidad es el soluto, que aquí hay 4 mol, dividido los 10 kilogramos de la A, sería 2 mol, dividido 15 kilogramos, 1 mol dividido 20 kilogramos, que todas estas son molalidad, 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 aquí, aquí y acá. Esta sería 0,5 mol dividido 30 kilogramos, y esta sería 0,25 mol dividido 60 kilogramos. Entonces, si resolvemos todas esas, creo que no ando como con calculadora, pero si resolvemos todas estas, como que el mayor va a ser la A. A ver. Justo no ando como con calculadora. Y aquí tengo el celular. 4 dividido 10 es 0,4. Esto es 0,4 molal. 2 dividido 15, 0,133. 1 dividido 20, 0,05. Bueno, y así como que van disminuyendo. Ya, pero igual mejor la hacemos todas, para que no queden dudas. 0,5 dividido 30, 0,0166. Y la es 0,25 dividido 60. 0,0041. Entonces, si vemos la que tiene aquí mayor molalidad, es esta. Ya, y habíamos dicho también que aquí como la constante crioscópica, como que nunca te dan como esa información, entonces igual como que es lo mismo, como que es solo el etilenglicol con el agua, así que se asumiría que es la misma constante crioscópica. Y lo único que variaría sería la molalidad. Entonces también sabemos que la molalidad que está aquí es directamente proporcional al descenso crioscópico. Son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro también aumenta. Entonces, la pregunta te preguntaba, ¿cuál de las siguientes combinaciones de masas de agua y etilenglicol formará la solución con menor temperatura de congelación? Entonces, este 0,4 es el mayor de todos, la mayor molalidad. Entonces, a mayor molalidad va a aumentar más el descenso crioscópico. Por eso sería la A. La A. No sé si se entendió esta pregunta, había como alguna duda. Sí, la verdad. A ver, igual como, pucha, igual como que no se te podría confundir, pero al menos como esta parte como que se podía hacer como yo lo hice como mentalmente. Pero aquí, bueno, esto igual no está como tan difícil en verdad. Como, no sé, dividir 4 10. 4 dividido 10. No, no está como tan difícil igual los números, pero quizás como te demorís como un poquito más. Sí, en verdad como que sí. Como que igual, no sé, yo pensaba como que igual tiene como decimales, pero ahora como viéndola, como que igual la podría hacer como con papel. Distinto sería, no sé, distinto sería como que te pongan 0,02 por 0,184. Distinto sería que te pongan a hacer eso.
Siento que ahí como que te demoraría quizás. Pero estas divisiones no están como tan difíciles, a mi juicio. Ya, paso como a la siguiente que creo que es la última. Ya, voy a pasar como a la siguiente. Dice, en la siguiente tabla se registran los valores de presión de vapor de dos líquidos en función de la temperatura. Ya, entonces aquí te dan líquidos, líquidos, está el agua y el benceno. Por otro lado, aquí está la presión de vapor. La presión de vapor son todas estas presiones de vapor a diferentes temperaturas. Aquí, a 35 grados Celsius, a 50 grados Celsius, a 70 y a 100. Entonces te pregunto, a partir de estos datos, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a la presión de vapor? ¿Cuál creen que es? Ya, la sé. Ya, mientras las dicen, igual como que vamos a ir como una por una, mientras van diciendo como la que creen. La uno dice, la presión de vapor del benceno es inversamente proporcional a la temperatura. Ya, entonces si vemos la presión de vapor del benceno, está aquí es 100, 240, 550 y 850. Y también vemos la temperatura aquí y nos damos cuenta que son directamente proporcionales. Una aumenta y la otra también aumenta. Por lo tanto, esta no sería. Esta no es. La B dice, la presión de vapor del agua y del benceno aumenta en la misma proporción con el aumento de temperatura. Ya. No sé si vemos como, ya, aquí está el aumento de temperatura nuevamente. Y aquí está la presión del agua y del benceno. Y si vemos como que no aumentan como en la misma proporción, como que el benceno aumenta como a una mayor proporción, tiene como un mayor aumento, no sé si ven eso. Ya, pero por eso no sería la B, porque el benceno como que su presión de vapor aumenta como mucho más rápido, no están como en proporción. La C dice, bajo los 70 grados Celsius, la presión de vapor del agua se duplica cuando la temperatura aumenta en 15%. Ya, bajo los 70 y 35 y 50. Ahí, ya. Se duplica cuando la temperatura aumenta en 15%. Entonces, aquí de 35 a 50 hay 15. Ya, entonces, aquí pasó de 50 a 100 la presión de vapor. Entonces, sí, eso sí pasó. Por eso sería la C. La D dice, desde los 50 grados Celsius, la presión de vapor de ambos líquidos aumenta el doble cuando se duplica la temperatura. Ya, desde los 50. A ver, otro color. Ya, desde los 50 la presión de vapor de ambos líquidos aumenta el doble cuando se duplica la temperatura. Aquí se duplicó la temperatura. Aquí de 100 a 380 y de 240 a 150. Ya, entonces como que la D no se duplicó al doble la presión de vapor, por eso no sería. Y la E dice, la presión de vapor del benceno aumenta el doble de la presión de vapor del agua por cada valor de temperatura. Entonces, la presión de vapor del benceno no aumenta al doble de la presión de vapor del agua. Es como, no aumenta al doble. No sé si como ven eso. Por eso la E tampoco sería.
Ni siquiera como que están como en proporción como 1 a 2. Y por eso sería la C. ¿Alguna duda como con esta? Porque es como la última que vamos a ver hoy día. O no sé, todo claro. ¿Alguien tiene como algo que decir? O no sé, o algo en general. No por ahora. Y entonces como que eso es todo, no sé. Pueden ir a hacer sus cosas, si no hay más duda. Nos veremos la siguiente. Gracias, profe, por la clase. Nos vemos. Que esté Ese bien. Igual, profesor se nos pasó. vemos.